con estos casos. Celia Antonini es psicóloga, es escritora y está con nosotros. Celia, de vuelta volvemos a hablar de este tema porque te hemos molestado con algunos antecedentes. Y la verdad que no hace más que preocuparnos y lo primero que nos preguntamos es si se está tomando realmente esto con la seriedad a nivel nacional que merece, justamente por este número. 12 víctimas fatales en un mes. Bueno, hace muchos años que está esta ley de salud mental y hace muchos años que se reclama una revisión de la ley para poder generar otro tipo de acciones que hoy no se pueden hacer porque la ley de hoy no lo permite. Entonces, pasaron los gobiernos porque lleva más de 15 años el tema y nadie ha tomado cartas en el asunto. Así que con estas cifras, creo que los legisladores hoy están en un buen momento como para poder realmente tocar el tema de la salud mental y hacer una modificación en lo que tiene que ver con algunos puntos que no le permiten a los médicos actuar y a las familias llevarlos a hacer un tratamiento. Porque ahora, Celia, el paciente cuando no quiere tratarse un paciente, a veces ni se da cuenta. Una persona con esquizofrenia no sabe que tiene esquizofrenia, no entiende y tiene una desviación de la realidad que no le permite poder tener el criterio que tiene una persona que no tiene una enfermedad. Claro. Ahora, sí. Yo lo que te quiero preguntar, Celia, es esto. Si en 2023 se dijo, a partir de un peritaje, que este hombre no representaba riesgo ni para sí mismo ni para terceros, ¿es posible que menos de 2 años después estemos hablando de esta auténtica masacre? O sea, la falta de tratamiento o la negativa del propio paciente a tomar la medicación que debería haber tomado, ¿puede haber derivado en esto en 2 años nada más o hubo un error de diagnóstico? Bueno, en general la esquizofrenia al día de hoy es una enfermedad que no tiene cura, así que posiblemente ya tuviese algún síntoma, no sé si más leve que lo que pasó ahora, y fue después aumentando y desarrollándose sin medicación, llegó a esto. No sabría decir cómo estaba en ese momento, pero sí seguramente algún síntoma o algún indicador habría y los profesionales... En 2 años se puede agravar tremendamente. Sí, sin medicación. O sea, claro. El tema es sin medicación. La medicación lo que hace es de alguna manera equilibrar la química del cerebro para que la persona pueda manejarse y no ser un riesgo para sí mismo o para terceros. Ahora, sin la medicación es un peligro. Tomamos estos 3 casos porque están sobre la mesa, porque lo hemos trabajado con todo el equipo. En Villa Crespo, al parecer, había un tema con la medicación. En Tres Arroyos seguro, porque él, por una cuestión de manejar y de no sentirse dormido mientras manejaba, había decidido dejar la medicación y lo sabían los familiares. Y en este caso, también la medicación. Así es. Hay cuadros, hay claro, determinados... ¿Qué se hace con esto? Claro, hay determinados cuadros que si no se les da la medicación que le corresponde de acuerdo a la patología que padece, no solamente no se revierten, sino que se agravan, como ha pasado en estos últimos 3 casos. Esto depende pura y exclusivamente solo de un cambio en la ley de salud mental, porque los médicos están atados de pies y manos para poder actuar. Parece. Y la familia también, lo mismo, porque... depende mucho de la voluntad del paciente y que el paciente tiene que darse cuenta de que está mal, lo cual no tiene una cabeza de repuesto, que no tenga ningún conflicto o ningún problema como para poder darse cuenta del malestar. O sea, se le entrega la potestad de decidir cuán mal está a una persona que está mal. Exactamente. Es un absurdo. Y que está mal y que no tiene la capacidad de darse cuenta de que está mal. Porque esto es lo que hay que tener en cuenta. No tiene con qué ver una persona, por ejemplo, que tiene un cuadro paranoico, que se siente perseguida, no tiene ninguna posibilidad de darse cuenta de que lo que está pensando y lo que está sintiendo no tiene que ver con la realidad. Tiene una autopercepción equivocada, digamos, sí, con lo cual dejar en su cabeza, en sus manos, el tratamiento o la decisión sobre el tratamiento es un error. Ahora, Celia, yo te quería preguntar si es certera esto que estamos sintiendo a nivel periodístico, que es, de golpe nos encontramos en situaciones donde tendemos a pensar que estamos rodeados de bombas que están activadas y que en cualquier momento pueden llegar a estallar. Gente que está conviviendo con nosotros en total normalidad. Cuando hablo de normalidad, digo como cualquiera de nosotros, y de repente explotan y llegan a estas tragedias impensadas.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Es casualidad esta acumulación de casos, estas 12 víctimas en un mes? ¿O además de la ley de salud mental, que está claro que tiene agujeros, está pasando algo más en nuestra sociedad que se activan estas situaciones? A mi criterio está pasando algo más. Nosotros tenemos elevados niveles de violencia que antes no teníamos. Mira, nosotros tenemos... Cada 3 adultos, 1 padece alguna enfermedad mental. Estas son las cifras que hay ahora. El 29% de la población tiene algún trastorno mental. Desde trastornos leves, que no implican un peligro hacia terceros, hasta trastornos graves. ¿Diagnosticados o quizás no los saben? No, el 10% de esos solamente se trata, el 10%. Claro. Pero tenemos casi un 30%, 1 de cada 3 personas tiene un problema de salud mental. ¿Y cómo se explica, perdón? Sí. Porque todo crimen es violento, esto está claro, pero hay como una particular saña. No es lo mismo matar de un disparo que matar con un hacha. Y en estos 3 ejemplos que damos hay mucha sangre, hay mucha violencia. Sí, pero este es un caso, si la persona está diagnosticada con esquizofrenia, es de las enfermedades más graves que hay, dentro de las casi 400 enfermedades mentales que hay. Entonces, ese ensañamiento tiene que ver con la patología. Lo que yo te digo es, lo que me preguntaba Rolo es, ¿por qué está pasando esto? Claro. ¿Por qué ha aumentado en la sociedad la enfermedad mental? Y esto está muy ligado a la violencia, y la violencia está muy ligada a los niveles de pobreza. ¿Y por qué la pobreza la podemos unir a la violencia y a las enfermedades mentales? Porque en un ambiente pobre, en un ambiente donde hay necesidades básicas que no están cubiertas, las personas están rodeadas de estrés. O sea, cuando no te alcanza la comida para llegar, cuando no puedes comer, cuando tenés frío, cuando no tenés vivienda, cuando uno no tiene las necesidades básicas cubiertas, no tiene acceso al bienestar. Ahora, Celia... Pero esto es importantísimo que te lo diga. Espera, sí. Una persona no tiene acceso al bienestar, no tiene posibilidades de tener acceso al bienestar. Este mantenimiento a lo largo del tiempo de este estrés que provocan las dificultades que uno tiene para vivir si tiene un nivel de pobreza extremo, provocan alteraciones en el cerebro. Y esas alteraciones en el cerebro provocan enfermedades mentales. Sí. Lo que pasa es que hubo distintas situaciones en distintas cuestiones vinculadas al estado económico de la familia, digo, por los casos que estamos viendo. Yo te quería preguntar, porque este hombre mata a la mujer, la decapita con un hachazo a la madre y va a la clínica. En la clínica se entrevista con los policías, él es sordomudo. Se entrevista con los policías y los lleva, a través de haciéndole señas, los lleva a la casa. De ahí los traslada a la habitación y les muestra a la madre que había asesinado. ¿Esto qué es? Es decir, en el brote que ha tenido, ¿hay un momento que vuelve a la realidad y después se vuelve a ir? ¿O cómo es? Esto es esquizofrenia, esto es una persona que tiene un comportamiento fuera de lo normal en toda la línea, desde que ataca a su madre hasta que habla con los policías, hasta que lo lleva a la casa, seguramente con cierta tranquilidad y no con el estado que uno espera que tenga alguien que ha hecho semejante aberración. Entonces, cuando ves el comportamiento de una persona esquizofrénica, en todo su recorrido está teniendo un comportamiento que para el común de nosotros no es el adecuado. Celia, y esto tiene que ver con la enfermedad. Hay también un detalle que la víctima llega a llamar a otra de sus hijas y le dice, me quiere matar con un hacha. ¿Es tan explosivo? Sí. ¿Es tan explosivo que no tuvo tiempo de correr, de salir de su casa? Sí. Es explosivo, es de un segundo para otro. Sí. O sea, no tuvo posibilidad, pero llegó a llamar a su hija y avisarle, me quiere matar con un hacha. Porque algo debe haber dicho o la debe haber amenazado o algo por el estilo. Pero también puede que no diga nada, absolutamente nada, que no tenga ningún contacto y que vaya y que haga esto, lo mismo, sin avisarle o sin decirle. Celia, uno piensa, ligándolo con esto que cuenta Ceci, hay un nivel de
violencia física superior a una persona que padece una enfermedad psiquiátrica así. Dicho mal y pronto, sus problemas mentales los llevan a tener una fuerza superior a la que tiene una persona que está en pleno uso de sus facultades mentales. Porque uno absolutamente. ve situaciones donde las víctimas no pueden escapar, y cuando repasas un poco decís, bueno, era un hombre contra una mujer sana de 54 años que pudo haber abierto la puerta, o hay un nivel de violencia que es... No, hay un nivel hay una intensidad y hay un nivel de fuerza que tiene en el momento del brote, que una mujer puede levantar a un hombre y arrastrarlo, cosa que en una situación normal a lo mejor no puede, pero sí, hay mucho más fuerza. Es la fuerza que fuera de ese momento de brote no la tiene, ¿Cómo la se pierde. explica esto? ¿Por qué? ¿Por qué surge esta fuerza? Porque es un estado de alteración absoluto, no solamente de pérdida de la realidad, sino de emocionalmente, es como cuando uno, en una escala totalmente distinta, pero cuando vos tenés bronca y agarrás algo y lo tirás al suelo. Eso que haces en ese momento, fuera de la bronca, no lo harías. En cambio, con un estado de bronca uno puede revolear algo. Bueno, eso mismo llevado a una patología y una enfermedad mental grave, se multiplica por 10 la fuerza que tiene la persona. ¿Y qué se hace con esto? A ver, ¿se hace algo en otros países que nosotros no hagamos? ¿Otros países tienen otra ley de salud mental? Me imagino, eso ya lo doy por descontado. Digo, acá hay un tema, me pongo en otro lugar, Celia. Tengo una familia, hay un tema de estas características. Quizás tengo un familiar que no quiere tomar la medicación porque hay efectos colaterales a la medicación. Cuando ocurrieron estos dos casos nos escribía mucha gente. Me acuerdo que una persona nos contaba que tenía un hijo con un problema de salud mental y que su hijo no quería tomar la medicación porque esto alteraba su vida sexual y que entonces había decidido no tomarla y que no sabía qué hacer con la situación. Digo, ¿qué haces? Bueno, es eso. Lamentablemente la familia, el familiar está atado de pies y manos. Tenemos la lucha de la mamá de Chano, por ejemplo, con todo lo que ha hecho porque cuando su hijo estaba mal no había forma de poder controlarlo, que es un caso público y no ha podido, inclusive con toda su lucha, que los legisladores hagan algo con el tema, ¿no? Claro, y con recursos, porque... No podés hacer nada, porque ¿cómo haces para que una persona tome una medicación que no quiere tomar? Pero ¿qué hay en juego? Porque uno puede decir, ¿qué es lo que evita que esto cambie? ¿La ideología? ¿Qué nos está frenando para cambiar esto que venimos hablando año tras año y que cada vez está peor? Porque los casos que estamos contando cada vez son más violentos y cada vez son, como remarcado Rolo y Sole, en el seno familiar. Sí, está peor, pero por otras causas, ¿no? O sea, está peor porque lo que hablábamos antes, hay mucha influencia en las enfermedades mentales de lo socioambiental y lo sociocultural y lo socioeconómico. Entonces, hoy nosotros tenemos más niveles de pobreza, vamos a tener más enfermedad mental. Eso es así, en todos lados del mundo. El tema es cómo la tratamos. Sole, cuando preguntabas cómo los países más ricos, a la psicosis, o sea, el grupo de enfermedades mentales graves, el 70% de esas personas son tratadas en hospitales públicos. Gratuitamente. El 70%, sí. En los países pobres, el 12%. Claro. Entonces, ahí tenés la diferencia. Nosotros ahí está no la tenemos. respuesta. Exactamente. ¿Hay alguna forma, Celia, de detectar síntomas? Porque en todos estos casos son personas que están en la casa, que conviven con su familia y que de un minuto a otro deciden matar. ¿Hay alguna manera de identificar una amenaza, algo que sea real? Bueno, depende de lo que sea, pero en general hay cambios de conducta. Hay amenazas, o gente que al contrario se retrae, se queda en silencio, cambia la conducta de lo normal que es, cambia la conducta. Bueno, o aumenta el grado que tiene, si es violento, se vuelve más violento. Caso, mira, justo estamos viendo Villa Crespo ahí Sí. en pantalla y nos quedó muy grabado, Celia. Nosotros tuvimos la oportunidad de charlar en privado en una reunión de producción con una amiga. Nos decía, hacía 2 semanas que ella no era ella. Claro. No hablaba, ya no se subía al auto, no quería manejar. Era una persona que estaba como sin sus facultades. Ella era muy independiente y de repente había dejado de serlo. Vuelvo a este caso porque este caso fue el primero. Yo no sé si por ser el primero o
por los niños, creo que debe haber sido por los niños, pero es un caso que no podemos digerir. Y pensar a ver, hubo una luz que se prendió y que alguien no vio, eso es lo que creo que a todos... Bueno, pensar también, me parece que con Villa Crespo había algo muy contra natura, que la era madre. Una mamá matando a sus hijos. Digo, nunca es natural, obviamente, un crimen intrafamiliar, pero uno piensa, eso va hasta con el instinto más básico. Uno quiere creer siempre que hay un instinto natural en cualquier persona, en cualquier mujer, la preservación de los niños que salieron de su vientre. Pero entonces, eso nos marcó mucho. Pero perdón. Habían dejado de tomar la medicación. Sí, obvio. Pero en el caso de Villa... A ver, no importa si es hombre o mujer, eso es lo que... Por supuesto que no. Nos estamos analizando por qué nos impactó tanto lo de Villa Crespo. Digamos, está el velo que tienen, claro, que pero no reparan en madre, hijo, esposo... No, por supuesto, porque si no, no habría crímenes intrafamiliares. El tema es que ella, cuando mata a los chicos, seguramente, esta es una de las hipótesis, los salva, los está salvando de algo. O sea, tiene ese instinto maternal que vos decís le desapareció, no, los está salvando de algo peor. Los está matando para salvarlos de que el fin del mundo o de lo que se le haya ocurrido que estaba pasando. Siempre es una patología diferente que es la persecutoria, o sea, sentirse perseguido. En este caso, la esquizofrenia es también un misterio cómo llega a este punto. Pero él ya se mostraba también muy agresivo, los vecinos lo decían. Era una persona que ya venía con unos síntomas. El tema es que las personas no tienen defensa ante esto. Porque por más que por ahí no hay síntomas, pero si hay síntomas, tampoco no hay ningún dispositivo que a una mamá la pueda defender de su propio hijo. Exactamente, con o sin síntomas se dificulta. Se dificulta mucho porque no hay formas, no está la salud pública preparada para poder responder a estos casos. Celia, la última y te agradecemos. ¿Hay planificación o es espontáneo? ¿En qué sentido? No entiendo. La persona que va a matar, ¿lo viene pensando, lo viene carburando, piensa dónde está el hacha o es algo que es espontáneo o no se puede predecir? Están las dos formas, con patologías distintas. En general, en el cuadro de este hombre que mató a la madre es inmediato, es explosivo, lo hago ahora y lo hago y no hay nada que lo frene porque lo que no tiene es ningún tipo de control sobre sus propias emociones. En otros casos y con otras patologías puede ser premeditado. Te agradecemos mucho como siempre, Celia. Al contrario, un gusto para para mí. Claridad, gracias. Momento de meternos ahora con un caso que viene conmocionando a la Argentina desde el 25 de noviembre de 2020.